Bueno, entonces lo que va a decir San Atanasio es que como habíamos perdido la semejanza, estaba destruida por el pecado, el Padre quiso reconstruirla. Y para eso, pero oigan, el tema envió. Cuando nosotros, esa es una palabra que de alguna manera nos dificulta la unicidad entre el Padre y el Hijo, porque al ser enviado pareciera que es otro, ¿verdad? Que no es el mismo. Entonces aquí son esas palabras que nosotros las tenemos que ir matizando cuando realmente, al menos para comprenderlo nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando dice que para reconstruir la semejanza perdida, porque acuérdense que fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces, Jesús entra en la historia de pecado corruptible pues, en las palabras que hemos usado, para reciclar toda esa realidad y volver a reconciliarnos con Dios, ¿verdad? De alguna manera está el tema de la redención. Luego, el concilio de Éfeso fue en el 431 y ahí fue convocado para el problema que había suscitado Nestorio, me parece, ¿verdad? Que era patriarca, fíjense, él era patriarca de Constantinopla. O sea, aquí es lo que les decía de los temas orientales y occidentales. Y entonces, aquí lo que había era que estaba prohibido el culto a María. Pero fíjense una cosa, que si se está prohibiendo un culto a María, es porque este culto ya existía, ¿verdad? Es decir, que el dato revelado, cuando es bien comprendido, ha surgido como consecuencias temas naturales, sin complicación, pero que de pronto luego tienen que, por otras personas, queriendo ser como más, como purificar, digamos, la revelación, pues entonces suscitan una serie de discusiones. Y en el caso de Nestorio, pues él no acepta el tema, el culto mariano. ¿Por qué? Pues en el fondo el tema es cristológico siempre, ¿verdad? Pero en este caso, pues Cristo, en cuanto hombre, pues tiene una mamá, pero en cuanto Dios, pues resulta que no puede ser el hijo de María, ¿verdad? Entonces, en Éfeso se va a definir la unidad personal de las dos naturalezas de Cristo. Entonces se va a afirmar pues que Jesús es una persona, pero tiene dos naturalezas. Y María es madre de la persona. Entonces es madre del verdadero hombre y del verdadero Dios. Aunque María haya engendrado pues la humanidad de Cristo, ¿verdad? Pero ya lo que hablábamos anteriormente de la revelación que da al ángel en Lucas, pues ahí va como una explicación de algo que no es fácil de comprender. Luego tenemos el concilio de Calcedonia, que va en el año 451 y se reunió para definir bien la doctrina cristológica, que defendía que había ambigüedad, que había surgido por el vocabulario. A veces el problema de la forma, como decimos las cosas, va confundiendo y va dando origen a herejías, ¿verdad? Así se determinó más específicamente que en Jesucristo hay una sola persona, es uno solo, y no porque haya dos naturalezas, son dos personas, ¿verdad? Sino que es una sola persona, Jesucristo, eh, que Él es hijo de Dios, pero que por razón a la naturaleza divina, que es lo que decía un poco Éfeso, ¿verdad? Que tiene dos naturalezas.
Pero en esta parte se va a ir como lo que va a ser el concilio de Calcedonia, va a ir como utilizando palabras que puedan comprender más esa unidad, sin confundir con división, separación, ni cambio en la unión. Por eso Constantinopla viene a seguir con este problema de la interpretación de Calcedonia y va a aceptar las dos naturalezas de Cristo, y ahí es donde va a salir la palabra unión hipostática y va a decir que tiene dos voluntades. Entonces va a definir a Jesús como una persona y como con dos naturalezas, dos voluntades, pero que básicamente como que fuera una moneda con dos caras, ¿verdad? Que una no afecta a la otra. Ya no puede explicar más, porque la verdad es que todo este es un esfuerzo larguísimo, es que no se los puedo desarrollar como clase magistral. Aquí es donde tiene que ir la lectura, y no es una lectura fácil tampoco, porque es historia, son nombres de apologistas, de padres de la iglesia, de fechas, de nombre de las herejías, pero todo eso lo tienen desarrollado en el tema 12, con cada uno de los temas, con todo lo que se desarrolló en cada concilio, quién convocó el concilio, que generalmente hoy lo convoca el Papa, pero ya en este concilio las convocaciones generalmente eran del emperador. Ya se había el de Nicea, ya Constantino ya se había convertido, ¿verdad? Entonces acuérdense que seguía siendo Roma el imperio, y entonces él era el emperador el que convocaba. Se supone ya todo el pueblo cristiano, ¿verdad? No solo ya era el grupo. Y entonces aquí es donde sale el credo de Nicea, que era el que yo les decía. Creo en un Dios Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas, de lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre. ¿Se acuerdan? Ese era el que tenía Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero. Y luego está el otro. Pero ahí es donde entra la otra parte importante. Esas verdades o esas conclusiones a las que llega el concilio se les va a llamar dogmas. Y entonces ahí empiezan los dogmas de fe. Hay un solo Dios. Entonces ahí, ¿qué es lo que quita? Pues quita varias de las herejías, ¿verdad? Es un solo Dios. No hay dualismo, no hay marcionismo, no hay maniqueísmo. Es un solo Dios y es creador de todo. El hijo es hijo, no es adopción, es engendrado, no creado. Es de la misma naturaleza del padre, por quien todo fue hecho. Ahí va contra los arrianos, ¿verdad? Está encarnado, es verdadero hombre, va contra los docetas. Sufrió, resucitó al tercer día contra los dos. O sea, es verdaderamente hombre. Sufrió, se encarnó, murió, lo enterraron contra el docetismo. Subió a los cielos y viene como juez. Ahí va la parte de la divinidad, ¿verdad? Y entonces todas las herejías van siendo desarrolladas con, con estipulaciones que se llaman dogmas. Y luego se van aclarando palabras, ¿verdad? Se van desarrollando terminologías nuevas que en su momento, pues, imagínense, 325, pues se comprendían en aquel momento. Hoy tal vez, pues a la gente ya casi que no le interesa eso tampoco, pero bueno, ahí están la raíz de todos los problemas, y el tema del culto a María, ¿verdad? Que decíamos la vez pasada, no es latría, no es la adoración, no es dulía, es hiper, ¿verdad? Hiperdulía, o sea, se le da
una veneración importante, pero no tan importante como la de Dios, porque no es diosa, pero tampoco como la de los santos, porque es un poquito más. Bueno, no sé si tienen dudas, preguntas hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? Muchas, licenciada. No, Me no, imagino. solo una preguntita. ¿Por qué le llaman Concilio Tercero o Tres de Constantinopla? Porque No, hubo varios concilios tocando el mismo tema. Entonces hay un concilio de Constantinopla, luego, como no quedaban definidas las palabras, a veces quedaban las ideas que volvían a crear otra confusión, se vuelven a reunir. Como les decía al principio, es un tema de historia de la iglesia, pero aquí lo ok. estamos tomando porque es un tema cristológico y tiene que ver con la soteriología. Por eso decía, estamos al final del curso, estamos terminando el curso y ya vimos toda la parte de la revelación y luego estamos viendo todos los problemas que va suscitando esa revelación, que si ustedes se fijan, son los mismos problemas nuestros. No han cambiado. Están como más modernizados o se dicen de otra manera, pero si ustedes se fijan un poquito, pues sí están metidos en todos lados. Están metidos dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos sacerdotes y dentro de los mismos religiosos, muchas veces. Entonces, uno pues se pregunta, bueno, pero si esto pasó hace tanto tiempo y sigue ahora, pero es el problema, que nosotros tenemos que ir cultivando nuestra fe desde la fuente, que es el dato revelado. Y como decía alguien hace poco en una conferencia, a veces no tenemos que estar leyendo a tantos teólogos o filósofos contemporáneos que quieren ser, que casi siempre son biográficos, porque lo que van contando son sus experiencias o sus pensamientos. Nosotros tenemos una revelación que es la fuente y tenemos a estos personajes que aún con todas sus limitaciones en el tiempo, lo más importante de ellos es querer ser fiel a la revelación, cosa que hoy ya no pasa con tanto teólogo. ¿Me comprende? Sí, gracias, licenciada. Sí, entonces hubo otros, pero el que más significado tuvo realmente fue este tercero. No, todos tuvieron, sí, No, pero me refiero a los de Constantinopla, porque me dice que hubo otros de Constantinopla. No, sí, fueron varios. Incluso se llamó a veces Niceo con Constantinopla porque se tocaban temas que se habían tocado en Nicea y que se habían tocado Pues, en Constantinopla. Y es que lo que pasa es que el nombre es por el lugar donde se desarrolla. Así sí, como por ejemplo, tenemos Concilio Vaticano II. Es porque el concilio se desarrolló en el Vaticano claro. y es segundo porque ya hubo uno primero. Pero cuando es concilio de Trento, es porque fue en Trento. Cuando fue concilio de Nicea, la ciudad se llamaba así. Entonces quiere decir que Sí, en Constantinopla hubo varios concilios, a veces tocando el mismo tema. Y lo que pasa es que, acuérdense que Constantinopla fue una sede del emperador, como ahorita es Vaticano, como ahorita llevamos Vaticano II, sí, correcto. ¿verdad? Bueno, Gracias, licenciada. a la orden. ¿Qué más por ahí? Esto es de lectura, o sea que aquí este tema 12 es para leer y tal vez no memorizar, pero sí tratar de comprender, de ser como una comprensión de lectura, que no es fácil porque no, son muchos nombres, muchas fechas, el tema es muy sutil, porque qué naturalezas, qué voluntades, qué nombres que se le va dando para ir afinando, pero yo lo sintetizo en esto. Todas las herejías tienen una raíz gnóstica. ¿Qué quiere decir eso? Una incapacidad intelectual de poder entender el misterio de Jesucristo. Jesucristo es un misterio. Revelado, sí, se nos reveló, pero esa revelación no es fácil captarla. Ni fue para los apóstoles,
ni fue para las primeras comunidades, ni lo es para nosotros. Pero eso no implica que nosotros, pues porque sea difícil, no hagamos el esfuerzo de querer por nuestras capacidades y siendo fiel al dato revelado, querer conocerlo cada vez más para amarlo y servirlo más. Entonces, el esfuerzo del estudio no es inútil. Tal vez no es que me lo sepa de memoria, porque al rato se le confunden a uno todos los nombres de las herejías y todos los defensores de las herejías y los concilios y las fechas, pero por lo menos para tener una idea de cómo en la historia todo se va elaborando. Y hay una cosa tal vez que es la más importante, que nuestra creencia actual no salió de la mano, no es una ideología, una idea que se le ocurrió al fulanito, sino que cuando se habla de tradición y de magisterio, pues está hablando de personas que han querido ser fieles a la revelación que tenemos en la Escritura y que han puesto a su servicio, al servicio de esa fidelidad, su intelecto, su estudio, su conocimiento, para que todos los demás pudiéramos comprenderlo y no mutilar a Jesús y nuestra fe y nuestra esperanza, que es que gracias a Él nosotros tenemos una relación con el Padre. O sea, ya no los llamo siervos, los llamo amigos, los llamo hijos, ¿verdad? Porque el siervo no sabe lo que hace, es obligado a hacerlo. En cambio, ustedes son libres. Entonces, cuando uno va entendiendo eso, se da cuenta de esa riqueza, aunque no la pueda memorizar y comprender, pero ahí tienen todo el material escrito. ¿Qué dicen? ¿Vamos bien ahí o no? Licenciada, ¿qué quiere decir homilética? Homilética es de homilía, o sea, es cuando se predica justamente la palabra revelada. O sea, una homilía no es un sermón, sino que la función de una homilía es que usted capte las lecturas, digamos, que se dan en una, sí, que capte las lecturas de una misa, por ejemplo, que capte la conexión o el enlace que tienen las 4 lecturas y que el presidente, el que está presidiendo, que generalmente es un sacerdote, pues él le explique en esa homilía esa conexión y al mismo tiempo usted, entendiendo esa explicación y con la ayuda de él, la pueda aplicar a su vida cotidiana. Eso es una homilía. Ok. Sí, pues, no quedarnos solo en las palabras, sino realmente poderlo también aplicar. Y no solo no quedarse solo en las palabras, sino no quedarse en una historia pasada. Como decir, Ok. esto pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya, eso ya me lo sé. Por ejemplo, usted oye una parábola, esa parábola ya me la sé, la he oído un montón de veces. No, pues sí, la he oído un montón de veces, pero hoy la tiene que ver usted desde su realidad histórica, desde la celebración litúrgica, desde la fe con la que usted va y porque el objetivo es que usted la aplique, la viva en su vida. No es para que usted vaya a una escenificación, Sí, pues, sino que va a una retroalimentación para poderla vivir, ¿verdad? Básicamente eso tendría que ser una homilía. muy bien. Gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien más por ahí? Bueno, entre todos estos campeones, porque son realmente campeones que ponen, a veces no les gustan a las personas leerlo porque su lenguaje es teológico y filosófico. Entonces, primero va la filosofía como pensamiento, como desarrollo que va más un poco con la metafísica, ¿verdad? Pero luego va también desde la fe y entonces esa filosofía alimenta la teología y la teología
tiene una mayor riqueza con la ayuda de la filosofía. Pero van como hermanadas, no solitas, porque solitas, pues lo que encontramos en la filosofía es que uno dice una cosa, el otro dice otra y otro piensa otra, y entonces es una cosa de no terminar nunca. Pero si luego partimos con el dato revelado, pues estos pensamientos van ayudando, van iluminando toda esta historia que se va desarrollando a través de los siglos. Y entonces tenemos aquí a estos dos personajes, que es San Anselmo de Canterbury y Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y el punto de partida es el que estamos viendo en el diplomado. Jesús es nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Jesús, ya lo que vimos en Lucas, ¿verdad? Lo que dijo el ángel, ¿verdad? Cuando está, pues, anunciando a María, pues él va a ser el Salvador del pueblo, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y de todo este dato revelado, pues nosotros ya dijimos anteriormente que la respuesta de quién es Jesucristo, pues es esa, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero, sin quitarle ni ponerle ni un poquito de nada. Entonces, entonces aquí estos personajes van a ir desarrollando su obra, pero ahora lo va a hacer, esta teología se va a llamar teología sistemática, porque va como un sistema, así como en orden, ¿verdad? Sobre la redención. ¿Cómo es que sucede la redención? Acuérdense que nuestro diplomado tiene que ver con la redención, con la soteriología. Entonces, este es un periodo escolástico. Entonces, vamos viendo distintas etapas de la historia, ¿verdad? Cuando estábamos viendo los padres de la iglesia, los padres apostólicos, los padres, los apóstoles. Después vamos viendo los concilios con los distintos defensores que van a ser los apologetas. Y entonces ahora vamos con la escolástica, ¿verdad? Que es como una escuela. Dice, la escolástica es un movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón, en particular utilizando la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Entonces, es un movimiento, ¿verdad? La escolástica es un movimiento que está utilizando la razón. O sea, lo que vimos anteriormente de la raíz de las herejías era la gnosis, o sea, el conocimiento. Y el conocimiento, pues, tendrá que ver un poco con la razón. Entonces, la escolástica va a dar un giro como para este lado, pero su objetivo fundamental es comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Se llama escolástica porque fue un movimiento importante en las escuelas y en las universidades de la Europa medieval. O sea que de todo esto, pues ya nos pasamos ¿a qué? 1800, no, 1800, 1200 me parece, 1200, 1100, 1200, es más o menos el tiempo, ¿verdad? De este periodo. Y ahí aparecen estos personajes, Santo Tomás de Aquino y San Anselmo. San Anselmo, como les decía, pues su escritura fue sobre la redención y su razonamiento era iluminar la comprensión
de esta verdad revelada. O sea, ese hecho, ¿verdad? De que Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó el pan y partiéndolo, bueno, esa es la revelación. Si nosotros no tuviéramos ese dato revelado, no tendríamos el sentido de su pasión y de su muerte. Pero Jesús se la dio en la última cena, ¿verdad? Por eso Pablo va a decir que cuando él predica a Jesús, lo que predica no es una filosofía, porque él va con los griegos, ¿verdad? Y él dice, yo no vengo aquí con una sabiduría humana, no vengo a impresionar con conocimientos humanos, sino vengo con un dato revelado que fue transmitido. A mí así me lo transmitieron y así como me lo transmitieron, así se los digo. Que la noche que Jesús, ese es el tema. Y ese es el tema en relación a los apologistas y a las herejías de conservar ese dato revelado que fue transmitido en un primer momento en forma oral, pero que luego se puso por escrito, ¿verdad? Entonces, la parte importante que también todavía no es muy comprendida es que San Anselmo, pues yo creo que no solo él niega, sino que cualquier persona que tenga un poquito de lógica y que encuentre en el dato revelado que Dios es amor, pues se le paran los pelos al pensar de que manda a su hijo a morir en una cruz y que ahí lo dejó abandonado. Y por eso después a nadie le interesa que lo haya resucitado, porque es que ya primero lo dejó sufrir, morir, que se burlaran de él, que lo escupieran, y bueno, ya después que lo resucitó, yo creo que humanamente, por eso es que la resurrección no tiene como mucho empuje, ¿verdad? Pero vean, San Anselmo, pues justamente defendía esa postura, ¿verdad? Que para él no era esa la comprensión de que el Padre haya mandado a su Hijo a morir en la cruz, porque eso sería injusto, hacer morir a un inocente por los pecadores. A ver, ahí me gustaría un poquito oír sus comentarios, porque ya tenemos esa idea, ya la tendríamos que tener fundamentada. ¿Qué dicen ustedes? Yo sí creo en eso, fíjese. Yo no creo que Dios Padre lo haya mandado a que lo crucificaran, ¿verdad? A morir en la cruz. No, no lo hizo por obediencia al Padre, creo yo. Yo creo que lo que hizo fue como seguir el curso de la realidad, de lo que estaba pasando en ese momento, que fue que que rechazaron lo que él estaba predicando. Y entonces esa fue la reacción del hombre y Dios solo permitió que sucediera y él lo aceptó. Y Jesús lo aceptó, ¿verdad? Lo Ajá. aceptó como parte de la misión que él tenía, ¿verdad? Pero yo sí no creo que que el papá, ¿verdad? Que el padre lo haya mandado a que él tuviera que morir en la cruz para salvarnos, sino que fue la Ah, dinámica que se dio entre los seres humanos, que ahí lo llevaron y que eso tuvo que pasar para que realmente nos pudiera salvar, ¿verdad? Pero fue ese el camino que los seres humanos le dimos, creo yo. bueno, pero es que ahí eso ya lo vimos. Por eso les estoy preguntando, porque claro que San Anselmo está bien en lo que está diciendo, pero eso nosotros ya lo vimos sin ser San Anselmo. Ya Ah, sabemos bueno. que, eso ya lo vimos anteriormente. Ya vimos que el Padre jamás lo mandó a morir a la cruz, jamás de los jamases. Ya vimos de que cuando usamos la palabra, que teníamos que ver un poco Hebreos, teníamos que leer Hebreos, y antes en la eternidad la Trinidad se había como confabulado, ¿se acuerdan? Esa palabra que yo usé, y se habían puesto de acuerdo de cómo llevar la salvación a la plenitud. Eso lo dice la carta a los Hebreos. Decir a Jesús antes de nacer, cuando están entre ellos hablando, como cómo hacemos para salvar a esta humanidad, tengo que enviar a alguien. Jesús dice, envíame a mí, envíame a mí.
Y entonces ahí vamos entendiendo la finalidad. La finalidad no era que lo mataran. La finalidad es salvar. ¿Y cuál va a ser la forma? Pues entonces la Trinidad, porque esto es un antropomorfismo, es una metáfora, pero como la Trinidad está dialogando, está hablando entre ellos, y entonces están poniéndose de acuerdo. Y el Hijo dice, o sea, dice uno de ellos, mándame a mí. Pero para mandarme a mí, pues en eso es que es necesario, pero aquí tenemos que entender todos los temas que hemos visto. El tema de la alianza, porque ya dijimos muchas veces que Israel la fe de Israel es una fe de alianza. Si ellos se saben privilegiados, es porque se saben el pueblo de Dios. Si nosotros somos privilegiados, es porque nosotros sabemos que somos el nuevo pueblo por los méritos de Cristo. O sea, hay toda una consecuencia de la acción salvadora de Jesús. Pero también se pone en boca de Jesús, estaba escrito y era necesario. Eso lo vimos en los temas anteriores. Sí, Sin ser San Anselmo, nosotros ya sabemos que el Padre no mandó en ningún momento al Hijo, que fue el Hijo que dijo, mándame a mí. Tenemos que tener en cuenta eso. Mándame a mí. O sea, él mismo fue. Entonces, para eso, el Hijo encontró en su misión, que era revelar el rostro del Padre, de que conozca el pueblo quién es el Padre. Para Jesús fue su vocación completa. Lo hizo con tal fidelidad que aunque vio desde el principio que eso le iba a provocar la muerte, no porque fuera Dios ni adivino, sino porque se estaba dando cuenta que la gente lo quería, pues, despeñar, le quería hacer daño. Jesús sigue todo el proceso por su fidelidad y amor al Padre. Y eso nosotros le vamos a llamar obediencia. Y fue lo que nosotros vimos, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero no fue obediente porque lo hayan mandado a matarse y eso era lo que tenía que hacer, sino que su misión era dar a conocer quién era Dios, quiénes somos nosotros, cómo es el amor de Dios, cómo nosotros respondemos a ese amor. Y luego que él no era ni un filósofo ni un maestro, sino que eso que nos estaba enseñando era realmente porque él sabía, era testigo, él mismo era Dios. Entonces ahí está como todo el sentido de la humanidad y la divinidad. Entonces, difícil de captar, sí difícil, pero no de imposible, porque uno sí puede, a fuerza de irlo, repite que repite, puede ir captando la idea. Pero San Anselmo está claro con el dato revelado. Imposible que Dios Padre haya mandado a matar a su Hijo para ser como satisfecho, porque toda la humanidad le ha causado muchos problemas, entonces él tiene necesidad de ser eh, como, de ser reconocido y eso tiene que ser con mucha sangre, con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Eso es una herejía, eso es terrible. Y lo más triste es que eso todavía la gente lo cree así. ¿Y por qué lo cree así? Porque se queda en versículos donde dice, por ejemplo, eso. Y Jesús fue obediente hasta la muerte y la muerte. Entonces lo ponen tan superficialmente que la obediencia era morirse en la cruz. Y dijimos en su momento que el tema de la cruz era circunstancial. Y era circunstancial porque ese fue el momento, porque era Roma, porque esa era la situación que se estaba viviendo. Pero que en ningún momento esa era la finalidad. Pero donde se ve el amor del Hijo es donde Él mismo se da. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. Entonces ahí se ve la fidelidad a la misión. Y esa también dijimos que Jesús no solo se había encarnado en el vientre de María, sino en la historia de pecado. Entonces, el pecado no recibió
O sea, la historia de la humanidad pecadora no recibe el mensaje, sino que lo rechaza y rechaza también al mensajero. Y entonces, San Anselmo, por supuesto que está de acuerdo con el dato revelado, como lo estaremos todos los que queremos entender un poquito eso, pues, porque si no lo queremos entender y solo leemos el versículo y ahí nos quedamos, pues entonces nos quedamos fritos, ¿verdad? Entendiendo mal el misterio. Porque de alguna manera así eran los dioses de la mitología, que tenían que ser satisfechos con múltiples, incluso sacrificios humanos, para no castigar a la humanidad con diluvios o con terremotos o con ¿cómo se llama? Cuando vienen todos los animales que se acaban con la agricultura. O sea, todo eso la gente lo miraba como castigos de un Dios que estaba bravo porque no lo tomaban en cuenta. Entonces la gente empezaba a ver cómo le ofrecía sacrificios como para aliviarlo, como para tranquilizarlo. Tristemente, la gente todavía cree eso, tristemente. Pero ya vieron que desde este siglo, que es muy temprano, pues no es tan temprano porque es casi 1200, pero bueno, ahí vemos, tal vez es un poquito, sí es un poquito. Licenciada, yo quería comentar algo. Dígame. Cuando hablaba de la obediencia, que no era sumisa, y ese es un gran mensaje. Solo la palabra no era obediencia sumisa, no era ese temor, sino él era un Dios, Jesús, un participante más. Y ya se fueron dando las circunstancias, pero ayuda a entender él que no era una obediencia por temor, una obediencia, un mandato de Dios, sino él era un participante en, en la historia de la salvación. Sí, alguien que estaba cooperando para la salvación de la humanidad y que estaba llevando su misión pues al pie de la letra como lo tenía, con toda fidelidad. Eso se llama, tal vez es una palabra que hoy ya no es tampoco tan común como la fidelidad y la lealtad, ¿verdad? Tal vez eso tampoco, Sí. tal vez ya no la tenemos tampoco como parte de nuestra realidad humana. Pero la verdad es que Jesús, para él, el valor más grande era su Padre. Y la visión que el Padre le había dado para él, dijimos en su momento, era una vocación. O sea, cuando se habla de una vocación, estamos hablando de un llamado que no lo podemos rechazar. De hecho, Jeremías dice eso. Dice, ¿cuántas veces he querido callarme y no cumplir la misión que me has dado? Pero todo me quema por dentro y no puedo callarme. Bueno, si eso lo dice Jeremías, imagínense Jesús. Entonces vemos, no se trata de una situación, ya se va a acabar otra vez, no se trata de una satisfacción que el Padre tiene que recibir y a causa de todo el dolor y el sufrimiento humano, ¿no? De Jesús. Eso es terrible, nadie cree en un Dios así, nadie. Y presentar a un Dios así es algo terrible, ¿verdad? Aberrante totalmente, porque